corazón humano y que ellos comenzaron a causar tanta maldad. Entonces, por eso Dios se arrepintió, porque el hombre no estaba haciendo caso. Ningún hombre se mantuvo firme, ¿verdad? Todos se dieron a lo que estaba pasando, excepto Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y los 3 esposas de sus hijos. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos son los únicos que creyeron en Dios, por lo cual ellos fueron salvos a través del arca que Dios le mandó a construir. Pero, ¿por qué se arrepintió? Porque estaba sumamente pecaminosa el hombre. El hombre había fallado grandemente. Y tenemos que entender que la Biblia nos habla en una manera que tú y yo podamos entender, ¿verdad? Dios nos habla a través de palabras entendibles a nosotros. Entonces, muchas veces la Biblia usa lenguaje figurativo. Ujú. Y aquí en Génesis 6, donde menciona eso, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Allí está usando lo que se llama lenguaje antropomórfico, el lenguaje antropomorfo. Antro significa hombre, morfo significa forma. Dios ahí está hablando forma de hombre. Es como nosotros usamos ese tipo de lenguaje muchas veces. Por ejemplo, tenemos un día malo en el trabajo, decimos, me arrepiento de trabajar aquí. O cuando hay una pelea en un matrimonio y hay un gran conflicto, decimos figurativamente, me arrepiento de haber casado, right? Aunque no lo sientes así de verdad, pero es como te estás expresando para expresar tu dolor. Entonces es lo que Dios está haciendo. No es que Él de verdad se arrepintió y dijo, mejor nunca lo hubiera hecho. No. Es como una forma de expresar su dolor. Exacto, es una forma de expresar su dolor. Y Él no se arrepintió así porque salvó a Noé y a su familia. Exacto. Bueno, pastor, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, si Dios no permite sacrificios humanos, ¿por qué le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Si pueden ir conmigo Sí. a Génesis, capítulo 22. Okay. Y ahí está la respuesta en el versículo 1, ¿verdad? Si Dios no permite sacrificios humanos, ¿por qué le dijo a Abraham que lo hiciera? Y está en el versículo 22, dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Por qué es que Dios mandó esto? Porque él quería probar su fe. Yo sé que eso suena muy, muy extraño, suena muy raro para nosotros, pero en la cultura de ellos, recordemos que Abraham en ese entonces estaba en Canaán. En Canaán esto era muy frecuente. Los cananeos, ellos sacrificaban mucho al dios Chemosh y al dios Molech. Ellos sacrificaban niños, sacrificaban personas en adoración a estos dioses demoníacos, ¿verdad? Entonces, eso ocurría con mucha frecuencia. Nosotros en nuestros tiempos no ocurre eso. Pero si nos regresamos a los tiempos de Abraham, eso era muy común. Entonces no era como que, wow, qué extraño. Lo extraño era en que, ¿por qué Isaac? Si tú dijiste que a través de él, tú ibas a continuar esta promesa que tú me has hecho de que de mí saldrá una descendencia grande.
ahí estaba la prueba, porque Abraham a ese punto ya no podía tener más niños. Si le costó a Isaac, ¿cuánto más tener otro? Y Dios ya había sido explícito que a través de Isaac lo iba a hacer. Entonces, esa era una gran prueba de fe. ¿Qué iba a hacer Abraham? Vemos que Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 11 y ya estamos en el 22. Cuando tú ves esos 10 capítulos, 11 capítulos de la historia de Abraham, te das cuenta que él tuvo muchos altibajos. Sí. Falló, cometió muchos errores, mintió, tuvo otra esposa, hizo muchas cosas que no tenía, pero vemos que aquí está llegando ya a su madurez, en donde él ya ha caminado con el Señor por mucho tiempo y Dios le hace una última prueba para ver si esta vez él va a permanecer firme. Y él lo hace, porque dice en el versículo 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Él no espera una semana, un año para obedecer la voz de Dios. Dios le dice, y en la mañana del próximo día él se va a hacerlo. Entonces, vemos que él allí estaba caminando en fe, en obediencia, sin saber cómo lo Dios iba a hacer, pero porque el Dios lo pide, porque quería probar su fe. Y vemos que él pasó con colores buenísimos, con un grado de 100, porque Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham por la fe creyó que Dios era dispuesto o podía incluso resucitar a Isaac de la muerte para seguir su plan. Entonces noten que allí, a este punto, en Génesis 22, nunca había visto ninguna muerte ni resurrección. Sin embargo, él tenía tanta fe, y cómo se le ocurrió eso, él tiene que revivir si no tenía nada en qué basarse, nunca había pasado esto, pero él en tanta fe dice, si yo lo mato de alguna forma, él tiene que vivir otra vez. Entonces, literalmente estaba dispuesto. Esta historia nos enseña una historia de fe, obediencia, de que Dios va a proveer, porque ahí es donde Dios se revela como Jehová Jireh, Dios proveerá, y él proveyó otro sacrificio. Y también ese pasaje es lo que en la teología se llama una tipología de Cristo. Es como una imagen, una prevista del verdadero sacrificio que iba a venir y que sí iba a ser hecho. Teólogos creen que en esta montaña donde Dios manda a Abraham sacrificar a Isaac, es la misma montaña en donde Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados en amor. Entonces vemos que, aunque no ocurrió allí, sin embargo fue como una prevista de lo que sí iba a venir. Y vemos que Isaac ahí está representando a Jesucristo de una manera muy, muy tremenda, porque Isaac, si ves las películas, cuando hacen escenas de representan a Isaac como un niño de 15 años, que el papá lo está amarrando y él está como que gritando, no, papá, no me hagas esto, ¿qué estás haciendo? Eso no es lo que está en la Biblia. Isaac a este punto ya tenía aproximadamente 21 a 23 años. Entonces no era un niño, era un joven. Abraham era más grande, más anciano, menos fuerzas. Abraham no pudo agarrarlo y a fuerzas contener a un joven de 22 años. Era imposible. Vemos que Isaac, aunque no lo entiende, se somete y dice, ok, está bien. Él estaba en fe también creyendo en la palabra del Señor. Entonces vemos que Isaac representa a Cristo, el verdadero Mesías que iba a venir de una forma tremenda. Wow, es una historia muy bonita. Es increíble y es una enseñanza para cada uno de nosotros. Como usted dice, pastor, en fe y obediencia.
Y también trae a memoria donde Abraham le dice a sus siervos, adoraremos y volveremos, en plural. O sea, confiado de que iban a regresar. Sí. Se refiere a ellos dos, ¿verdad? Exacto, dijo, ahorita regresamos. Regresamos. No dijo, ahorita regreso, ahorita Exacto. regresamos. Pastor, y usted estaba tocando un punto muy importante que es la última pregunta, y es acerca de que si Génesis anuncia la venida de Cristo. Sí, definitivamente. De hecho, tenemos que entender que cada libro que está aquí, los 66 libros, cada libro habla acerca de Cristo Jesús. Uno dice, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? Yo no veo Jesucristo ahí. Bueno, pero Él está. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 24. Jesús está hablando y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús básicamente está diciendo que todo el Antiguo Testamento testificaba de Él. De hecho, en Génesis 3:15, Dios está hablando con la serpiente y le dice que de la simiente de la mujer vendrá el que te aplastará la cabeza. Tú le herirás el calcañar, mas él te va a aplastar. Vemos que ahí es como lo llaman los teólogos, el proto-evangelio, el primer anuncio de la venida de las buenas noticias que se está refiriendo a Cristo Jesús. Vemos que desde allí Jesús es anunciado y todo lo que ocurre en toda la Biblia hasta su nacimiento está anunciando y preparando su venida. Entonces sí, la Génesis testifica de Cristo en todas las páginas. Bueno, como dice el pastor, que desde el primer libro hasta el último, Apocalipsis, se nos hace saber de Cristo. Amen. Bueno, gracias, amada audiencia, por haber compartido con nosotros este tiempo tan especial y de igual manera gracias, pastor, nuevamente por haber aceptado la invitación y haber compartido con nosotros. Amén. Y gracias, hermana Elizabeth, por tenerme aquí. De verdad que para mí ha sido un gran gusto. Espero que haya contestado sus preguntas o tan siquiera guiarlos hacia más investigaciones para ustedes mismos. Y para mí ha sido un honor y gracias por tenerme acá. Así es que si ustedes tienen preguntas, pueden enviarlas al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla, o de igual manera pueden visitarnos a las redes sociales que están apareciendo en la pantalla, el canal de YouTube o a la plataforma de Facebook. De igual manera estaremos compartiendo con ustedes el canal de YouTube del pastor Peter para que puedan visitarlo y también ser bendecidos a través de las predicaciones. Gracias y será hasta la próxima.